Hola, buenos días a todos. Gracias por venir al segundo ciclo de Ciencia Compartida. Para los que no lo sepan, Ciencia Compartida pretende ser un ciclo de charlas que se dé todos los martes a la 1. Y el primer martes de cada mes, la charla la dará un profesor, investigador o empresario relacionado con ciencias del mar. Y el resto de los martes, pues la idea es que sean los becarios los que vayan defendiendo sus trabajos aquí y presentándoselo a los compañeros. Para los que están estudiando la carrera es una buena oportunidad para ir conociendo la parte práctica de la carrera y les sirve también para irse definiendo de cara al futuro. Aparte de eso, vamos a recolectar asistencia para ver si les podemos dar créditos de libre configuración. Y para los que estamos haciendo la tesis o el máster es una oportunidad única para ensayar el divulgar nuestros trabajos y compartir opiniones entre nosotros. De cara a los profesores investigadores, pues lo mismo, divulgar y también enriquecerse de otras opiniones. Hemos puesto un correo al servicio de todos para que puedan participar, es cienciacompartida@ulpgc.es. Por otro lado, la bibliotecaria, que se encuentra constipada, me ha pedido que diga algo por ella. La biblioteca tiene como misiones básicas servir de apoyo a la docencia, aprendizaje e investigación. Debe preservar para poder difundir y dentro de un concepto más moderno, entendemos que la biblioteca debe difundir para poder preservar. ¿A qué se dedican realmente? Podrían decir de modo resumido que la tarea de la biblioteca es organizar los documentos para ofrecérnoslos a todos de manera que se podamos desarrollar de un modo óptimo nuestra actividad. Como cualquier actividad humana, podemos esperar que les llegue la documentación y se pueda hacer accesible para todos. Esta es la tarea que les trae ellos aquí, a Ciencia Compartida, y es ayudar a generar una dinámica en que los estudiantes de posgrados y los investigadores en formación tengan un foro en el que mejorar las habilidades de comunicación y algo que va a ser imprescindible cuando tengamos que hacer valer nuestros conocimientos. Y por último, la charla inaugural estará a cargo de don Santiago Hernández León. Don Santiago Hernández León pertenece al Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas. El señor Hernández León es doctor en Ciencias Biológicas, obtuvo el premio del Gobierno de Canarias a la mejor tesis doctoral en 1986, es catedrático de la universidad en el área de zoología, ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias del Mar desde 1994 hasta 1998 y decano desde el 2004 hasta el 2009. Ha realizado diversas estancias en Francia, Estados Unidos y Noruega. Ha publicado más de 100 artículos, la mayoría en revistas internacionales con índice de impacto, y ha participado en más de 30 proyectos de investigación, siendo principal investigador en 10 de ellos. Ha realizado más de 40 campañas oceanográficas, 8 de ellas en áreas polares. Trabaja en el estudio del papel del océano en el cambio climático, así como en la influencia de este sobre las comunidades marinas. Y sin más, le damos paso. Okay. Bueno, buenas tardes. Quisiera agradecer desde luego a Yeray, a Lola y a Belina pues el esfuerzo de realizar estas charlas. Yo creo que esto es fundamental para la vida de la facultad. Creo que es fundamental que los alumnos sepan lo que se hace hoy en día, tanto en oceanografía como en cultivos, como en gestión, y pienso que es la mejor hora de la semana, porque es una hora distendida, una hora en la que te puedes traer el café. Yo me lo traje ahora porque llevo 2 horas de clase y estoy un poco desinflado, y desde luego saber lo que se está haciendo, eso es fundamental, porque no solo son nuestros profesores, sino gente que viene de otros laboratorios que pasan por Canarias, vienen en barcos oceanográficos, los traemos aquí, y desde luego el empeño que se están tomando, yo creo que aparte de ser muy meritorio y que les da una implicación con la facultad tremenda, creo que lo más positivo que ustedes pueden tener.
Hoy me he enterado que hay algunas clases de máster que coinciden con esta hora y, en fin, yo creo que esto deberíamos solucionarlo también nosotros, pero en cualquier sitio que se precie que haga ciencia tiene que haber ambiente, y el ambiente es esto que tenemos aquí, discusión, conocer. Ese ambiente es lo más difícil. Yo he visto laboratorios enteros que no tienen ambiente ninguno de este que tenemos aquí y no funcionan. Por lo tanto, bueno, vamos allá, no les voy a volver locos con esto. Voy a hablarles de unos resultados de la campaña, bueno, de dos campañitas que hemos tenido hace muy poco tiempo. Una de ellas fue Malaspina, un proyecto de circunnavegación del planeta donde pudimos intervenir y hemos encontrado realmente unos resultados nuevos, sorprendentes, algo que no se conocía y que me gustaría que ustedes sean de los primeros que disfruten de este conocimiento, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos metidos en todas estas historias? Bueno, pues porque tenemos un planeta, como ustedes ven ahí, que está sufriendo uno de los mayores cambios que ha tenido en su historia, ¿no? Hoy en día el mayor problema que tiene el planeta sigue siendo el hambre y las guerras, evidentemente, pero siempre digo que con el dinero que hemos puesto en los bancos en los últimos años se solucionaría el tema del hambre. O sea que realmente eso sabemos cómo solucionarlo. No se soluciona por temas políticos. Lo que no sabemos cómo solucionar es el tema del cambio climático. Eso sí que ahí tenemos un problema, porque no sabemos ni siquiera a dónde vamos a llegar, si la temperatura va a subir tanto o cuánto o más allá, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, pues fíjense, esos 1890 y algo, y esa es la temperatura en el planeta que ha sido reconstruida recientemente, ¿no? Y en azul frío, en rojo cálido, ahí estamos ya por los años 50 y se ve como el hemisferio norte empieza a calentarse, años 70 y vamos a llegar hasta 2009, fíjense lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Eso realmente es para preocuparse. Es decir, empezamos con la pantalla absolutamente en azul, ¿no? A finales del siglo XIX y a principios del siglo XXI, sobre todo el hemisferio norte se ha calentado extraordinariamente. Ya lo habrán visto en los telediarios, como el Ártico pues está perdiendo hielo a una velocidad mayor de la que predecíamos y el calentamiento está siendo mayor de lo que estábamos prediciendo. Por lo tanto, ahí está el problema. Y la oceanografía evidentemente juega un papel importante porque, bueno, el océano absorbe dióxido de carbono y todos estos organismos que ustedes ven ahí, del plancton y del nécton, pues tienen una importancia muy grande porque, entre otras cosas, el fitoplancton absorbe dióxido de carbono, ese dióxido de carbono que nosotros ponemos con nuestros coches y nuestras industrias en la atmósfera, ¿no? ¿Quiénes son pues todos esos organismos del fitoplancton? Pues estas maravillas que tenemos ahí de organismos, de diatomeas, dinoflagelados, etcétera, que son realmente pues espectaculares. Cosas que no están en nuestras vidas porque son muy pequeñitos, no los vemos, ¿no? Pero bueno, cada vez que nos tiramos al agua tropezamos con todos ellos, ¿no? Unas estructuras maravillosas que bueno, estamos estudiando, llevamos un siglo estudiando, evidentemente, y que seguimos con ello, ¿no? Bueno, son muy pequeñitos, fíjense lo que es una micra abajo, ¿no? Bueno, no creo que lo vean ahora, pero bueno, son organismos microscópicos, ¿no? Tenemos quien se los coman, que son todos estos que tenemos aquí, pues dinoflagelados, ciliados, dinoflagelados como este, que son autótrofos y heterótrofos a la vez, ciliados, maciliados, estos son tintínidos, que tienen esa estructura exterior, y bueno, organismos protistas, que se les llama muy mal, de forma errónea, microzooplancton, pero no son animales, son protistas. Los protistas no tienen nada que ver con los animales ni con los vegetales, ¿de acuerdo?
Bien, le vamos a llamar microherbívoros, ¿no? Y los macroherbívoros en el océano, que son todos estos, pues principalmente copépodos, ostrácodos, de todo tipo de organismos que son, pues, tienen esa estructura, son organismos, bueno, que a algunos les parecen cucarachas y a otros pues nos parecen de una estética extraordinaria, ¿no? Según cómo lo veamos. Bien, esta es la diapositiva más repetida en la sonografía. Yo creo que no ha habido una charla en los últimos 10 años en la que no haya aparecido esta diapositiva, ¿no? Pero ilustra muy bien esa absorción de dióxido de carbono. A ver si esto tiene un... Bueno, ilustra muy bien esa absorción de dióxido de carbono. Mira, esto tiene... por parte del océano. Una es la bomba física, es decir, que el CO2 está en contacto y en equilibrio con el océano, y cuando una masa de agua de esta se hunde, pues arrastra también ese dióxido de carbono hacia la zona profunda. Y otra parte es ese fitoplancton que absorbe dióxido de carbono. Todo esto pues pasa por la trama trófica, se consume, una gran parte se respira y vuelve a romper el equilibrio hacia la atmósfera, y una parte pequeña pues se hunde, es transportada hacia la zona profunda. Esto es lo que para nosotros tiene mucha importancia, porque una vez que pasa los 150 metros de profundidad, la masa de agua ahí tarda pues 100, 200, 500, a veces hasta 1000 años en llegar otra vez a la superficie. Por lo tanto, ese CO2 que se secuestra en esa profundidad no va a llegar a la superficie no antes de haber consumido todo el petróleo que tenemos en el planeta. Por lo tanto, es importante conocer cuánto se va a secuestrar en el fondo del océano. Bien, para eso pues utilizamos estos cacharros, ¿no? Estos juguetes, que son trampas de sedimento. Todo eso que ese flujo que denominamos gravitacional, porque se va hundiendo lentamente, pues los medimos en estos tubos, los ponemos a diferentes profundidades, a 150 metros, 200, etcétera, y todo lo que se va sedimentando pues va cayendo en estos tubos, en estos conos. Aquí pueden tener incluso un revólver para ir viendo pues cómo varía con las estaciones, etcétera, ¿no? Esto es lo que se denomina trampa de sedimento, ¿no? Y bien, ¿cuáles son esos valores de flujo gravitacional? Pues valores medidos en Hawái, en Bermudas y aquí en Canarias, pues son valores muy bajos. Realmente hay una media menor del 10%, el 6, el 7% de lo que se produce en la zona eufótica, pues se pierde hacia el océano profundo, ¿no? En Canarias no sabemos por qué, pero son valores un poquito más pequeños, del orden menores del 5%, aunque bueno, hay algunos estudios nuevos del grupo de Aristegui que ve valores mayores, ¿no? Pero en general es un porcentaje muy bajo, cercano a eso, al 5, al 10%, ¿no? Es decir, que prácticamente todo lo que se pueda comer en la superficie se va a comer. O sea, todas las partículas que hay ahí, si se la pueden comer los protistas, los copépodos, lo que sea, pues se va a comer, y solamente un poquito se escapa, ¿no? Probablemente las partículas más gordas, aquellas que se agregan, etcétera, ¿no? Bien, curiosamente, si nos vamos a una zona muy productiva como el Pacífico ecuatorial, donde hay un afloramiento, hay una surgencia de agua y nutrientes, donde vemos valores de producción primaria bastante altos. Esto está en micromoles, pero si lo pasan a miligramos, pues casi más de 1 gramo, ¿no? Los valores de este flujo gravitacional pues son muy pequeños también, son valores por debajo del 5%, ¿no? Es decir, que aunque aumente la producción, en muchas zonas aumentan las partículas gordas y se sedimentan, ¿no? Sobre todo las diatomeas, ¿no? Pero en general en el océano, y en el océano tropical y subtropical, sigue siendo un valor muy bajo, ¿no? Y esto para nosotros es un dilema, ¿no? Realmente la bomba biológica no parece estar transportando una gran cantidad de carbono, aunque suba mucho la producción primaria en el océano. Tenemos varios datos de este tipo, donde vemos que ahí a 150 metros pues también siguen siendo valores bajitos de ese flujo gravitacional. Y un poco apoya lo que dije antes, ¿no? Que todo lo que se pueda comer arriba se va a comer. Es decir, que todo lo que se produce, se escapan unos cuantos fecal pellets, algunas cuantas cagaditas, ¿no? de los copépodos y tal, y algunas células gordas. Pero
no se va a escapar mucho. Y en los últimos años hemos estado trabajando otro flujo que denominamos activo, y es debido a estos organismos que migran, que ahora lo veremos. Esto es Fuerteventura, Gran Canaria por aquí, esto es un trabajo de Bordes, donde, bueno, al anochecer, vamos navegando y al anochecer vemos que una parte de esta capa, que es la Deep Scattering Layer, la capa profunda de reflexión, pues se van hacia la superficie y están ahí toda la noche comiendo, y a la mañana siguiente vuelven a bajar, ¿no? Es una, si lo ampliamos, es una migración extraordinaria, ¿no? Una migración de 500 metros. Es decir, es como si ustedes tuvieran que comer, ¿no? Si tuvieran este tamaño y tuvieran que comer en superficie, tendrían que ir caminando de aquí a, no sé, Artenara para comer y volver a la mañana siguiente, ¿no? Eso, bueno, ¿por qué lo hacen? Simplemente para esconderse de los depredadores. Si todos estos organismos vivieran arriba, se los comerían las caballas, los atunes, en fin, muchos, incluso hasta las aves, ¿no? Y se esconden ahí durante el día, ¿no? Los valores de este flujo, pues hasta ahora lo que hemos medido son también relativamente bajos. Como porcentaje de ese flujo particulado viene a ser entre menos del 1% y el 70%. Son valores relativamente bajos, muy variables, extraordinariamente variables. Estos son todos los trabajos que hay, salvo dos, que es una tesis que va a sacar ahora Sebastián Putzeis, en las que ve valores también muy variables, desde 0 hasta más del 100%, ¿no? Y nos estamos empezando pues a preocupar con estos valores muy altos, ¿no? Porque probablemente cuando hay un enriquecimiento pues no funciona el flujo gravitacional, sino todos estos que se lo están comiendo y están migrando hacia la superficie. Eso todavía es una hipótesis, pero es la que estamos barajando, ¿no? Pero este señor en 2001 dijo que no solo es el zooplancton, sino también el micronecton. ¿Quiénes son esos del micronecton que viven ahí? Pues eufausiáceos, peces mesopelágicos, estos que parecen boquerones, son unos peces así pequeñitos que migran todas las noches a la superficie a comer zooplancton precisamente. Bueno, y los hay de todos, son algunos tan feos como estos, ¿no? Porque son auténticos carnívoros. Tenemos de todos estos, por muy bestias que parezcan, son así, tienen muy poquitos centímetros y son a veces espectaculares, ¿no? Como este, bueno, ya saben de dónde salió Alien, ¿no? Pues de probablemente esta especie, ¿no? Son auténticos carnívoros, a veces con filamentos pescadores, con bioluminiscencia para camuflarse, a veces parece que tienen la luz larga puesta, ¿no? Tienen, bueno, todo tipo de bioluminiscencia, son realmente organismos espectaculares. Y los pescamos con, esta es nuestra red, la Oseki, que, bueno, pues lanzamos a determinadas profundidades para capturarla. Esto tiene, pues 2,5 metros por 2,5 metros, es una red que no es fácil de poner en el agua, ¿no? Y estas son las pescas que hacemos, pues ahí tienen todos esos peces mesopelágicos, todos estos crustáceos, ¿no? Acantefiras, son decápodos casi todos, principalmente son esos tipos, ¿no? Los mictófidos, iconostomátidos y todos estos crustáceos, ¿no? Bien, hace unos años estábamos estudiando una cosa bastante curiosa, que es un ciclo lunar que se ve en el zooplancton que no migra, el que está encima de los 100 metros normalmente, ¿no? Y lo que encontrábamos era pues que había unas variaciones, sobre todo en el bloom, con el ciclo lunar, ¿no? Esta es la luna llena, esta es la luna nueva, y veíamos que bueno, la cantidad de zooplancton variaba según el ciclo lunar. Y una de las cosas que veíamos es que cuando subían todos estos migradores, pues durante la luna nueva, pues se comían todo el zooplancton y entonces hacían bajar la cantidad de zooplancton. Pero cuando había luna llena, estos migradores no llegan a la superficie porque hay demasiada luz. Entonces los atunes se los comen, ¿no? Entonces se quedan por debajo, se quedan a 200 metros y el zooplancton crece libre de depredación, ¿no? Entonces se forma este ciclo lunar y claro, haciendo un modelo que hizo Garafranchi,
pues vimos que lo que se comen estos migradores es tanto como el flujo gravitacional, ¿no? Y sobre todo este es el modelo que hizo ella, ¿no? Donde vemos que, bueno, asumiendo unas determinadas tasas de crecimiento y de mortalidad, la mortalidad relacionada con el ciclo lunar, pues éramos capaces de reconstruir ese ciclo que habíamos visto, ¿no? Y haciendo unos números, pues lo que vimos es que el flujo activo pues variaba en estos términos, ¿no? Fíjense que va de 2 a pues a veces valores de 10, ¿no? Milimoles. Si los comparamos con los valores del flujo gravitacional, pues aquí estamos hablando entre 0,1, 2, que es lo normal, y a veces valores de 10 también. Es decir, que estamos en los mismos valores que hemos visto no solo aquí en la corriente de Canarias, sino en Hawái, en Bermuda, y lo que decimos es que realmente esto puede ser la mitad de la bomba biológica, es decir, que nos hemos dejado en estos 20 años atrás la mitad de lo que se está transportando, de lo que el océano está transportando todos los días, ¿no? Y abre una cuestión muy interesante, y es que los geoquímicos, que no son oceanógrafos, sino que miden este transporte pues por oxígeno, isótopos, etcétera, pues habían dicho que los valores de nueva producción y por lo tanto de lo que se pierde hacia el océano profundo, pues están en valores de entre 7 y 14 milimoles, ¿no? Si el flujo gravitacional está entre 2 y 6 y el flujo activo nuestro, pues decimos que está entre 2 y 6, hay un flujo por ahí de carbono orgánico disuelto que todavía no conocemos muy bien, ¿no? Pero la suma de esto se está poniendo a la altura de lo que dicen los geoquímicos, ¿no? Y eso sí que es realmente importante, ¿no? Porque el divorcio tan grande que hemos tenido entre geoquímicos y oceanógrafos, si tenemos en cuenta este valor de flujo activo, pues podemos empezar a ponernos de acuerdo, ¿no? Y podemos dejar de criticarnos, ¿no? Porque decíamos que ellos lo estaban haciendo mal y ellos decían que nosotros lo estábamos haciendo mal, y probablemente es que nos estábamos dejando algo en el tintero, ¿no? Bien, ahí tenemos esas DSLs, ¿no? que tenemos aquí en Canarias, son muy pronunciadas, sobre los 400, 600 metros de profundidad, y claro, todos esos organismos, si suben arriba, comen, y bajan, empiezan a excretar, simplemente pues llegan abajo, digieren, echan sus defecaciones, sus orinas, etcétera. Y estos son es un trabajo de Javier Arístegui en 2003, donde a la altura de esos 400, 600 metros ve que hay más carbono orgánico disuelto. Y lo que dijimos en ese momento, digo, estos son los migradores, que los migradores vienen aquí, comen. Por supuesto que aquí hay mucha excreción porque hay zooplancton que no migra y fitoplancton, etcétera. Y aquí, ¿a qué se debe esta excreción, este DOC? Pues probablemente a esos migradores. Pero lo dejamos ahí porque, bueno, no lo podíamos demostrar, lo dijimos simplemente, ¿no? Este año pues tuvimos un evento de lo más importante, un experimento que para los de hierro fue desgraciado, ¿no? Porque les mató toda la fauna que había ahí, y bueno, ya se recupera de una forma asombrosa, ¿no? Vayan y veanlo. Y bueno, tuvimos ese volcán, que aquí teníamos el jacuzzi, ¿no? Donde salían todas las burbujas, y fíjense las plumas que dejaban. Fuimos ahí, lo muestreamos con nuestras redes, etcétera, y nuestros ecosondadores, y lo que vimos fue esto es un trabajo de Alejandro Ariza. Y observen fuera de la pluma esa que veíamos, cómo pues tenemos los migradores de noche aquí, las capas profundas de 400 metros para abajo, ¿no? Lo que veíamos en las anteriores, ¿no? Pero en la pluma del volcán, pues teníamos, primero, que como no deja entrar la luz, estos migradores se ponen más arriba, ¿de acuerdo? Aquí siguen estando en la oscuridad que hay aquí. Y no migran prácticamente, solo unos cuantos atrevidos llegan aquí porque hay esto pues es muy tóxico, ¿no? Primero no hay oxígeno, la pluma era sumamente tóxica, el pH bajísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues todos estos que iban pasando por debajo de la pluma tenían que hacer un ayuno voluntario, ¿no?
Es decir, tenían que dejar de comer, pues no podían subir a la superficie porque, bueno, aquello era muy tóxico. La cantidad de zooplancton que habita en estas aguas superficiales, que es lo que ellos comen, ¿no? Pues era, bueno, estos valores ustedes no le dicen nada, aquí creo que no lo ven, ¿no? Pero este zooplancton es el menos del 10% de lo que hay normalmente. Y eran bichos muy pequeñitos, como que entraban ahí que no podían salir, ¿no? Es decir, que todo lo demás había muerto. Por lo tanto, no migraban porque era tóxico, pero aunque migraran, no tenían nada que comer. Por lo tanto, tampoco nada que defecar ni nada que excretar, ¿no? Y si se fijan en estos valores que son de Arístegui, de DOC, prácticamente no hay, estamos en valores casi refractarios, es decir, que ahí no hay adición de carbono orgánico disuelto, que si lo comparamos con valores históricos de otras veces, pues fíjense que hay mucho más en la zona profunda. Es decir, que también se vio una disminución del DOC, del carbono orgánico disuelto ahí. En realidad esto es un experimento. Lo que hemos hecho es evitar que suban bueno, involuntariamente, ¿no? Por el volcán, por culpa del volcán, los migradores no llegan a la superficie, no tienen nada que comer y pasan hambre, y entonces la cantidad de DOC que hay en esa profundidad es menor, ¿no? Esto es también una huella digital de que realmente estos bichos están transportando carbono hacia la zona profunda, aunque tampoco lo demuestra del todo, ¿eh? Bien, en el 2011 hicimos cogimos este barco, el Hespérides, nuestro barco polar, y hicimos una circunnavegación. La facultad tuvo mucho protagonismo porque además lideramos la gente de física. Alonso Hernández Guerra lideró una de las campañas en el Sarmiento de Gamboa, cruzando el Atlántico, y este barco dio la vuelta al mundo. Hicimos una serie de transectos. Nos vamos a fijar en dos de ellos nada más, que para mí fueron los más interesantes, que fue el cruzar pues latitudinalmente el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Y nosotros normalmente llevamos nuestros ecosondadores, ya hemos visto la Deep Scattering Layer, pero esos ecosondadores solamente llegan a 1000 metros de profundidad. Lo llevamos en el casco, ¿no? Y van emitiendo y vamos evaluando todos esos organismos, pero de 1000 metros de profundidad para abajo no sabemos nada, ¿no? Entonces tuvimos una idea, y es que las rosetas, que es con lo que muestreamos nosotros el agua, los que no hayan visto una roseta, pues no se preocupen porque se van a cansar de verla, ¿no? Para muestrear a distintas profundidades. Estas botellas se van cerrando en la profundidad que queremos, medimos temperatura, salinidad, pero también tienen lo que se llama un LADCP, que es un Doppler para medir las corrientes, el perfil de corrientes, ¿no? El Doppler lanza un haz acústico, 4 haces acústicos, y dependiendo de la velocidad de las partículas, pues mide esa velocidad, y como las partículas derivan con la corriente, pues es la velocidad de la corriente, ¿no? Pero también es un ecosondador, es decir, que nosotros podemos obtener la señal de intensidad acústica que tenemos pues debajo de la roseta, ¿no? Como esto emite a 300 metros, hacemos una media de esos 300 metros a medida que baja la roseta. Y esto sí que baja hasta el fondo, ¿no? En este caso estábamos llegando hasta 4000 metros. Empezamos a las 4 de la mañana, de noche, ¿no? Y cuando llegábamos abajo amanecía, y entonces el perfil hacia abajo era de noche y el perfil hacia arriba de día, ¿no? Con lo cual, bueno, teníamos unos datos realmente interesantes, ¿no? Y lo que vimos en el Atlántico fue esto, ¿no? Este es el fondo aquí, ¿no? Bueno, vemos el plancton superficial, ¿no? Esto es de día, y la Deep Scattering Layer, pues en los 500 metros, entre los 400 y 600 metros. Y cuando llegamos aquí a la zona del afloramiento tropical, ¿no? El afloramiento ecuatorial, perdón, pues ahí observamos que el zooplancton está hasta los 3000 metros de profundidad, ¿no? Esto se suponía, de hecho un investigador ruso, Vinogradov, en la época de la Unión Soviética, lanzó la idea de la escalera de migración. Es decir, que cuando hay mucha productividad aquí, los que están aquí vienen a comerse los de arriba,
bajan, los que están aquí vienen a comerse a estos, bajan aquí, los que están aquí a comerse a estos. ¿De acuerdo? Hay una especie de escalera de migración, ladder of migration, ¿no? Y eso simplemente era una hipótesis, ¿no? Cuando nosotros vimos esto, dijimos, existe la escalera de migración. Aquello que decía el tal Vinogradov en los años 50, creo que con la tecnología que tenemos ahora vamos a verlo. Observen, esto es de noche, aumenta la densidad de plancton en superficie porque los que están aquí van hacia la superficie, algunos de los que están aquí no la abandonan, es decir, que lo que suponemos es que estos comen cada 2 o 3 días, hay mucho riesgo de venir a la superficie de que te coman, entonces comes, llenas el tracto digestivo y estás 2 días o 3 abajo, pues alimentándose de eso, defecándolo, etcétera, y se quedan ahí, ¿no? Pero fíjense que de noche incluso hay un poquito más de eco en esa zona. En el Pacífico fue pues más espectacular. Cruzamos desde Nueva Zelanda hasta Hawái, todo el océano tropical y subtropical, y lo que observamos, pues esto es de día, ¿no? Tenemos las Deep Scattering Layer aquí, el zooplancton en superficie. En la zona cercana a Nueva Zelanda, que es una zona productiva, pues más fuerte esa Deep Scattering Layer. En la zona del afloramiento ecuatorial, pues también mucho más fuerte, y en las zonas de los giros subtropicales, pues más débil, ¿no? Pero aquí se volvió a repetir el caso de la que vimos en el Atlántico, es decir, que cuando un resultado es reproducible es que hay mucha verdad en ellos, ¿no? Y esto es de día y esto es de noche, ¿no? Observen la columna desde la superficie hasta los 4.000 metros en zooplancton. Es decir, que todo lo que se está produciendo aquí está siendo transportado hacia la zona profunda del océano. Y esto le puedo asegurar que el carbono que llega aquí estará miles de años en llegar a la superficie. Al menos 1.000 años en llegar a la superficie. Es decir, que eso sí que realmente se secuestra. Y lo que quiere decir es que un aumento de la producción en las zonas superficiales del océano se va a transmitir hacia la zona profunda de forma eficiente, como un aumento en la trama trófica en toda esta zona. ¿Por qué sabemos que hay actividad ahí? Pues fíjense las bacterias, esto es en el giro subtropical, donde apenas tenemos ecos de este tipo, ¿no? Y observen la actividad bacteriana, pues es lógico que en superficie sea fuerte, por aquí más o menos igual, pero fíjense en la zona del afloramiento ecuatorial. Sobre 1.500.000 metros, pues teníamos una actividad bacteriana muy importante. Es decir, que estos organismos comen arriba y luego están defecando, ¿no? y excretan carbono orgánico disuelto, por lo tanto están alimentando a las bacterias, ¿no? Si vemos, esto es Nueva Zelanda y esta es la estación del afloramiento ecuatorial, vemos que en efecto hay bacterias ahí, pero observen las HNA, las que tienen mucha actividad, ¿no? Pues a medida que nos acercamos al afloramiento, como pues a esas profundidades empiezan a ser muy activas. Es decir, que no solo hay bacterias, más nos ocurrió una cosa muy curiosa, porque iba un chico, un becario, ¿no? Midiendo el número de bacterias todos los días, contándolas y tal, en el citómetro, y llegaba y reportaba unos valores altísimos de bacterias, ¿no? Y el jefe le decía, imposible, eso es imposible, te estás equivocando, revisa los métodos. Bueno, unas broncas tremendas. Y yo le decía que no, que yo tengo datos que pueden justificar eso, y en efecto, luego lo hemos visto claramente, como a esas profundidades las bacterias están, como si dijéramos, vivitas y coleando, están satisfechas, están creciendo fuerte, ¿no? Y observen con la profundidad como lo que, bueno, vemos en superficie por aquí a 500 metros, 700, 800, 2000 metros e incluso 4000 metros tenemos ahí en el afloramiento ecuatorial, ¿no? Por lo tanto, estamos ante, primero, algo nuevo, absolutamente nuevo, y ante una forma de la bomba biológica que implica que cualquier aumento en superficie le hace un afloramiento costero, un afloramiento oceánico, pues va a estar transportando
hacia lo más profundo del océano. Es decir, que la historia, bueno, antes pensábamos que se acababa en los 500 primeros metros, luego aumentamos el rango, ahora hay que llegar hasta el mismo fondo para saber que aquí hay un transporte importante. ¿Cuánto es? No lo sabemos. Debe ser importante, pero debe ser importante porque esto es mucho. Si nosotros referimos toda esta biomasa a 1 metro cuadrado de superficie, es mucho. Eso es mucho. Evidentemente mucho más de lo que pueda haber por aquí. Y que, como decíamos, confirma esa escalera de inmigración que publicó en inglés en el año 70, pero que él publicó en los años 50 en ruso, ¿no? Porque los soviéticos al principio pues no publicaban nada en inglés por aquello del imperialismo, ¿no? Y observen que, bueno, la hipótesis que sacaba era que estos se comen a esto, este viene a comer a esto, este de aquí abajo viene a comer a los del medio, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que estos datos son la primera demostración de que eso realmente es cierto, ¿no? Y cuantificable. Pues nada, no quería darles mucho más la lata. En resumen, pues el zooplancton, al comérselo todos estos bichos, pues es transportado, o sea, como carbono hacia la zona mesopelágica. El flujo activo parece similar al flujo gravitacional, lo cual esto es casi incorrecto, políticamente incorrecto, pero hay muchos datos. Tenemos un agujero muy fuerte en el conocimiento de la bomba biológica y la señal acústica que hemos visto en las zonas de afloramiento ecuatoriales pues llegan hasta los 4.000 metros. Es decir, que la bomba biológica pues ahí está aumentada y probablemente su eficiencia, ¿no? Y que realmente esa escalera de migración existe. Bueno, para irme, hago un poco de propaganda, ¿no? Pues ya que hemos estado aquí, pues esto lo hemos planteado a un proyecto nacional que nos acaban de dar en este momento, que se llama Migradores y Flujos Activos en el Atlántico, cuyas iniciales pues son esas que tenemos ahí en rojo, ¿no? Nos salió así, mafia, ¿no? Pero bueno, no nos disgusta, ¿no? Que es precisamente para estudiar esa escalera de migración. Lo vamos a hacer entre nuestro instituto aquí universitario, el Instituto Canario de Ciencias Marinas, si sobrevive, el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, el Instituto Español de Oceanografía y la Universidad de Cádiz, ¿no? Y lo que vamos a hacer es precisamente, va a ser la primera vez que se estudia esto a nivel de un océano. O sea, que vamos a ir con nuestros aparatos, nuestra acústica, nuestros vídeos que vamos a bajar a 4.000 metros para ver quiénes son, y nuestras redes, etcétera, y vamos a muestrear desde aquí, desde Canarias hasta Río de Janeiro, pasando por zonas muy oligotróficas, ¿no? Por zonas eutróficas como el afloramiento de Cabo Blanco, el Domo de Guinea, que es una zona mesotrófica. Aquí entraremos en zona oligotrófica, zona ecuatorial, donde esperamos ver otra vez esto, y zona oligotrófica. Es decir, que bueno, nos daremos un paseo por el planeta otra vez, ¿no? Y ahora sí, a ver. Gracias. Preguntas. No hay ningún americano por aquí. Los americanos, tanto del norte como del sur, preguntan todos, ¿no? Los europeos son... Yo casualmente soy suramericano. No, es que yo se lo digo siempre a mis alumnos aquí, los europeos, desde aquí hasta Tromsø, hasta Noruega, estamos castrados. O sea, nadie pregunta, ¿no? Curiosamente... y creo que porque en el colegio nos dijeron, pues esa pregunta deberías conocerla, ¿no? Entonces ya el tío no pregunta y nadie pregunta porque dice, para que me pase lo que aquel, ¿no? Pues no pregunta. Sí. Sí. Pero bueno, primero me parece súper interesante el trabajo. Como hicieron esas transectas latitudinales, en cuanto a la biodiversidad de especies, ¿se tiene algo que pueda indicar una migración no solamente vertical, sino horizontal en cuanto a la latitud?
No, porque son organismos, vamos a ver, hicimos los transectos, vamos con CTD, ¿no? Hasta los 4.000 metros fuimos y tomando muestras pues de agua de todas las profundidades, se midió todo lo que prácticamente se puede medir, y luego también con redes, fuimos hasta los 2.000 metros con redes, pero las redes fueron demasiado pequeñas para coger todos estos organismos de gran tamaño, ¿no? Entre otras cosas porque, claro, en una circunnavegación, pues hasta como alguien se pasara un cuarto de hora en su maniobra, pues le cortaban el cuello, porque hay que llegar a puerto a tiempo y no te puedes retrasar en una maniobra, las redes consumen mucho tiempo, ¿no? Sabemos quiénes son porque lo hemos medido en otras zonas, hay mucha bibliografía, etcétera, ¿no? No sabemos quiénes son estos de la profundidad. Los migradores sí. Y los migradores, bueno, pues ya 500 metros es una migración tremenda, ¿no? Es como si tú tuvieras que ir a la cumbre todos los días a comer, ¿no? Para un organismo que es tan pequeñito, ¿no? Migraciones de este tipo no, simplemente hay deriva con la corriente, ¿no? Pero vamos, y en eso estamos hablando de medio planeta, ¿no? De Nueva Zelanda a Hawái es medio planeta, o sea, porque es la curvatura más grande de la Tierra, ¿no? Son zonas con una distancia tremenda, ¿no? Pero sí que, claro, en determinadas zonas al haber más productividad hay más migradores, y eso lo hemos evaluado porque llevamos los ecosondadores hasta 1.000 metros y hemos evaluado todos estos organismos alrededor de todo el planeta, ¿no? Y lo que hemos visto es que donde más producción primaria hay, más migradores hay. Nos salió una correlación bastante buena, y con eso, conociendo la producción primaria, que la podemos medir con satélite, pues lo que hemos calculado la cantidad de migradores que hay en el planeta, ¿no? Y bueno, los datos nos salen que hay 30 veces más de lo que se había estimado, ¿no? En fin, esto va a traer mucha tela, ¿no? Pero esa es nuestra evaluación en este momento. Es decir, que aparte de habernos olvidado de estos organismos, porque en las campañas pues se muestra mucho con la roseta, ¿no? Y el CTD, y nunca se echan redes, y bueno, el que va ahí con las redes además consume un montón de tiempo, es un tío que da mucho la lata, ¿no? El que se dedica a esto, ¿no? Pues como que no se ha estudiado, pero no solo en este país, sino en el mundo mundial, ¿no? Y ahora nos empezamos a dar cuenta de que realmente esto deben tener una importancia, porque claro, ya es 30 veces más biomasa de lo que pensábamos. Tremendo, ¿no? Se me ocurre en mi ignorancia, porque no sé de qué manera se supone que el ADCP mide partículas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma tú asumes qué parte de esas partículas? Porque tú luego aquí nos muestras valores de biomasa de zooplancton o de mesozooplancton, pero ¿cómo sabes qué proporción de esas partículas que está midiendo la ADCP corresponden a organismos realmente vivos o que sean del zooplancton o a otro tipo de partículas? Bien, es una buena pregunta, y de hecho la tenía preparada. Vamos a ver, el ecosonador, el LDSP emite a 300 kHz, una cosa así. Para detectar un organismo, 300 kHz te detecta organismos de medio centímetro para arriba, o casi 1 centímetro para arriba. Es decir, que esos organismos deben ser zooplancton de cierto tamaño, ¿no? Pero nos quedaba la duda si podían ser agregados de partículas transparentes exopoliméricas, ¿no? Pero iba alguien midiéndolo, ¿no? Y en efecto, pues sí, se ve que en superficie hay muchas partículas transparentes exopoliméricas. Oye, ella es becaria mía, pero no estaba preparada la pregunta, ¿verdad? O sea que... Y en efecto se ve mucho arriba, pero realmente, bueno, en algunos casos sí que hay algo más, como ocurre, por ejemplo, aquí, ¿no? En el Atlántico, pero curiosamente no está justo en el Ecuador, sino un poquito al norte, ¿no? Y en el mismo Ecuador donde nosotros vemos eso, curiosamente no hay TEPS, ¿no? No hay partículas exopoliméricas, ¿no? Y en el Pacífico no, tampoco, ¿no? O sea que realmente tienen que ser bichos, tienen que ser organismos de... Y además, si te fijas, de día y de noche se veían distintos, ¿no? Se veían más intensidad, menos intensidad. Si fueran partículas,
tanto de día como de noche, se tendría que ver exactamente lo mismo. Entonces esa es, bueno, caíste porque la tenía preparada. O sea. Pero eso solo hasta los 1000 metros, ¿no? Después sí que no puedes saber si son partículas o no. No, esto está a 4000 metros, las partículas. Hasta 4000 metros. La gráfica de abajo está a 4000 metros. Pues estaba pensando que en esa zona, ¿no? Donde tú lo ves en el Ecuador, realmente se crea agua. ¿Cómo que que? se crea agua, me refiero. Hay un ascenso de agua. Exacto, y hay un afloramiento, ¿no? Bueno, superficial, ¿no? Pero si son partículas, también podrían ser partículas que están subiendo, ¿no? Pero, o sea, Bueno, no, pero el afloramiento es en superficie, en los primeros 200 No de metros, abajo. 300 metros, pero no de allá abajo, ¿no? O sea, lo que sí se producen muchas partículas en superficie, ¿no? Y esas partículas alimentan al zooplancton, vienen estos a comérselo, etcétera. Y puede caer todo eso como una lluvia, ¿no? Pero ya vimos que los valores en el Pacífico ecuatorial y en el Atlántico de flujo particulado es pequeño. Bueno, hay un poquito más, pero no mucho más que en el océano tropical, que en el océano subtropical, ¿no? O sea que tienen que ser organismos, ¿no? Por eso ahora nuestro interés en ir ahí con cámaras, redes y todo esto para saber quiénes son y es un reto tecnológico, ¿no? Porque tenemos que construir cámaras que no las hay para... En fin, uno se mete en berenjenales fuertes normalmente, ¿no? Hace poco estuve en contacto con un compañero de allá de Venezuela que estaba, en su tesis doctoral, estaba estudiando si realmente existía una posibilidad de eutrofizar ciertas zonas marinas para fomentar ese hundimiento del carbono. ¿Usted cree, en base a estas investigaciones, que eso sería recomendable o Bueno, una cosa ya de aplicación, ¿no? Pero esa es una gran discusión, ¿no? De hecho, bueno, hemos tenido todos estos experimentos en todas las zonas del planeta, en las zonas de baja clorofila y muchos nutrientes, ¿no? Donde echas hierro, ¿no? Este micronutriente que hace falta para el crecimiento del fitoplán, y se produce un bloom, ¿no? Y de hecho, bueno, el bloom es importante y en algunos casos se ha visto transporte, en otros casos no. Yo creo que los experimentos esos han durado muy poco tiempo porque normalmente tienes el barco durante un mes, ¿no? Entonces fertilizas, bueno, en el Polar estuvieron 2 meses o algo, pero en lo que llegas al sitio, buscas el sitio, encuentras el remolino adecuado, fertilizas y mides 4 cosas y te marchas, ¿no? Los resultados son muy dispares, ¿no? En algunos casos se ha visto un transporte muy fuerte y en otros casos no. Pero yo creo que en los casos en que no se ha visto es porque el zooplancton estaba por medio. Y una de las cosas que no han medido es precisamente todo esto, ¿no? Si eso es efectivo, los valores no parecen muy altos. O sea, tendrías que fertilizar burradas, o sea, una zona muy grande del océano, ¿no? Para que realmente absorba mucho dióxido de carbono, ¿no? Todo esto es una tremenda discusión en el ámbito científico, ¿no? Y sobre todo en el político, ¿no? Sobre todo los ecologistas dicen que no, que lo que hay que hacer es pues reducir el CO2 pues teniendo coches eléctricos y aprovechando el viento y la luz, etcétera, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, pero los experimentos de fertilización han sido tremendos para el avance del conocimiento de la oceanografía. ¿Sí? Han sido, y de hecho nosotros hemos seguido trabajando intentando estudiar eventos de fertilización naturales, ¿no? Aquí tenemos las nubes estas de polvo que vienen del Sáhara y lo que hemos hecho es pues estudiar qué es lo que ocurre cuando hay un evento de fertilización de este tipo, ¿no? También estudiar los afloramientos es un evento de fertilización, ¿no? Y es lo que queremos hacer también ahora cuando vayamos hacia abajo, ¿no? Y de hecho, curiosamente, en el Atlántico ecuatorial hay un evento de fertilización muy grande, porque hay un afloramiento, pero uno de los grandes problemas que tiene esto es que se produce óxido nitroso, que es un gas de invernadero tremendo, ¿no? Pero en cambio en el Atlántico ecuatorial no hay óxido nitroso. No sabemos por qué. Porque en la zona del afloramiento, por ejemplo en Cabo Blanco, se produce óxido nitroso y en el Atlántico ecuatorial no.
O sea, yo estoy a favor de los experimentos estos controlados. Y de hecho, bueno, pues yo propuse uno en su momento, ¿no? De fertilizar un remolino de estos que genera Gran Canaria, ¿no? Gran Canaria o Tenerife generan unos remolinos tremendos que están durante un año navegando o más. Y son tubos de ensayo. O sea, es una masa de agua que gira independiente, no se mezcla con él. Entonces, si tú fertilizas ahí, tienes un tubo de ensayo como un lago, ¿no? Que tú puedes ir siguiendo en el tiempo, ¿no? Y hubiese sido un experimento maravilloso, ¿no? Pero la política se lo cargó, ¿no? Yo no lo entiendo, o sea, si realmente, yo lo que no creo es que ahora nos vayamos a poner a fertilizar el océano, porque no sabemos nada, pero sí que deberíamos hacer esos experimentos. Y hay que ver cómo se ponen los ecologistas cuando se van a hacer. Los alemanes fueron a hacer uno en la Antártida y les montaron un pollo y en fin, yo creo que los ecologistas no deben ser la Inquisición ni la ciencia tampoco ir por libre de la sociedad, pero sí plantear que determinadas cosas, determinados experimentos no van a causar ningún impacto, o sea, notorio, ¿no? Pero es una de las grandes discusiones que hay hoy en la sonografía, ¿no? Santiago, ¿esperan ver la escalera esta que comentabas ecuatorial en los sistemas de afloramiento costero más cercanos? Pues nosotros tenemos muchas sospechas porque en campañas que hicimos precisamente con la gente de Taliarte, con Fernando Bordes y Tono, Antonio Barrera y más gente, íbamos ahí unos cuantos, ¿no? Medimos desde el afloramiento, la deep scattering layer esta desde el afloramiento hacia el océano, ¿no? Y en la zona pegada a África, pues esta capa tenía 400 metros de grosor. Y a medida que nos alejábamos hacia La Palma iba disminuyendo, lo cual es lógico, ¿vale? Por lo tanto, si ahí hay 400 metros de capa, tiene que haber gente que venga a comérselos abajo. Y no lo hemos medido porque nunca hemos tenido los instrumentos para medirlo, ¿no? Pero tenemos el sitio perfecto para estudiarlo casi todos los meses, ¿no? Si tuviéramos un barco, claro. Pero vamos a tener una plataforma. Porque la escala temporal, para poder hacer toda esta columna, porque claro, en los sistemas ecuatoriales hay muchas corrientes zonales, Sí. pero aquí tenemos corrientes meridionales. Entonces, ¿cómo se podría conjugar la escala temporal para hacer esa escalera con una corrección? Bueno, nosotros simplemente desde el punto de vista fisiológico lo justificaría. Es decir, bueno, ya prácticamente se justifica con las bacterias. Es decir, si las bacterias, las AIDNA, que son las muy activas, aumentan en número, es precisamente porque les está llegando carbono. O sea que ya parte del problema lo tenemos resuelto, ¿no? Pero ahora queremos ir a ver qué bichos son y si están activos, ¿no? Es decir, que medimos aquí, medimos fuera, y unos deben estar más activos que los otros. Y luego la densidad, ¿no? Si la densidad también es mayor, como lo que hemos visto, pues también se justifica la escalera de migración. Evidentemente, si lo hiciéramos de forma temporal, pero eso es casi ciencia ficción, ¿no? El coste sería tremendo, ¿no? Solo quería hacer un comentario respecto a lo que estabas comentando de la formación de óxido de nitrógeno en el Ecuador, ¿no? He estado siguiendo el perfil de gases prácticamente durante estos 9 meses en la estación que está ahora mismo en la Restinga, ¿no? Y he observado una cosa bastante curiosa, y es que el óxido de nitrógeno y el ozono, la concentración de ozono, están bastante relacionadas y siguen un patrón diario que está muy relacionado con la insolación. Al comentarme Ecuador, posiblemente tenga algún tipo de problema relacionado con lo que es la radiación solar, que afecta a lo que es el binomio óxido de nitrógeno y ozono. No, pero el óxido nitroso en el océano, bueno, por supuesto hay en superficie, ¿no? Pero se acumula más hacia la zona, no sé si son los 200, 300 metros de profundidad, donde se producen estos máximos, ¿no? Que en el Ecuador no hay. Todo lo han visto los americanos ahora hace muy poco, ¿no? Y no sabemos por qué, probablemente por lo que decían, por todas estas corrientes zonales que ventilan mucho eso, pero en algún sitio tendría que estar, ¿no? Y no sabemos exactamente por qué, ¿no? Pero es curioso, ¿no? En superficie es lo que tú dices, sí, probablemente. Pero bueno, sería interesante ver eso del ozono.
¿no? Y la radiación solar. Y la radiación solar. Es la de más radiación, sobre todo en el 5 norte, en el Ecuador térmico, en la zona intertropical de convergencia y tiene una insolación la mayor del planeta. Está comentando que tiene cobertura nubosa. El problema de la zona de convergencia es la cobertura nubosa. Claro. Porque la insolación también se ve afectada por toda la cobertura en la IPCC. Claro. Cierto. Con el hierro. No, pero sería interesante explorar eso, ¿no? Lo que pasa es que medir el nitroso hay que medirlo, es muy difícil, ¿no? Es muy complicado y no tenemos, creo que hay que utilizar masas, ¿no? Hay varias técnicas, pero de hecho hay muy pocos grupos de Banger y poco más que se dedican a medir. Sí, hay 2 o 3 grupos en el mundo que miden esto, ¿eh? Y creo que es porque, bueno, se necesita un espectrómetro de masas y tal, que es un aparato que deberíamos tener en esta universidad. Y a veces los estructurantes los teníamos que haber empleado para esto, ¿no? Porque lo puede utilizar mucha gente, ese aparato. ¿Hay perfiles de estos en la zona de mínimos de oxígeno? ¿Para cómo se comporta la escalera esta? Bueno, solamente lo hemos visto en la zona ecuatorial, ¿no? En el Pacífico hay mínimos de oxígeno ahí. Lo que pasa es que los mínimos de oxígeno, comparado con los 4.000 metros estos, pues son relativamente superficiales, porque están en la zona desde Hawái que fuimos hasta Panamá, pues ahí sí que hay mínimos de oxígeno que empiezan a los 50 metros, una cosa así, y terminan sobre los 800. Y ahí lo que no vemos es biomasa, hay muy pocos organismos, ¿no? Pero claro, debajo no hay escalera de migración porque, o por lo menos no la vemos, ¿no? Porque hay muy poquita biomasa ahí encima y hay muy poca fertilización en superficie, ¿no? Pero los organismos lo que hacen es que se colocan en los bordes del mínimo de oxígeno, donde haya algo de oxígeno, ¿no? Aunque hay determinadas especies que están donde el mínimo de oxígeno. También hay, pero son pocas, ¿no? Y en biomasa pequeña. Respecto de, lo iba a comentar, pero las fertilizaciones, ¿no? El caso que tuvimos en el hierro, quizás es que el problema del hierro es que es un elemento realmente sensible en lo que es la producción primaria, ¿no? Y yo particularmente soy de los que pienso que ese tipo de experimentos mejor en entornos cerrados por una razón muy sencilla, ¿no? Porque efectivamente puede generar un secuestro de CO2 en forma de producción primaria, porque aumentas la producción de forma exacerbada, pero el problema es la tipología del plancton que utiliza ese hierro, ¿no? Sabemos, por ejemplo, hay especies como la Trichodesmium, ¿no? El Erythraeum o Tiebautic, que son expertas precisamente en la utilización de ese tipo de dispositivos, completamente de formas de hierro disueltas, y con fósforo pues explosionan, ¿no? Pero es que el problema es que son blooms que pueden generar toxicidad, ¿de acuerdo? Neurotoxicidad o hepatotoxicidad, no solo en lo que serían seres humanos, sino también en mamíferos marinos y demás. Entonces, claro, la utilización de este tipo de elementos realmente, pues, efectivamente consigue el efecto que es el secuestro de CO2, pero la tipología del plancton que está generando puede generar pues, algún tipo de problema, no solo en lo que es el propio ecosistema en sí, sino después también lo que es el desplazamiento por competencia interespecífica con otras especies planctónicas que funcionan normalmente en concentraciones de hierro bajas. Ya, pero en la decena de experimentos que hay hechos no se ha visto nada de eso. O sea, lo que se ha visto es que, bueno, aquí cuando viene el polvo sahariano sí que produce tricodesmio, eso lo hemos medido y bueno, tenemos ahora unos cuantos resultados por sacar sobre eso, muy interesantes. Bueno, de hecho ya Mar Benavides ya ha sacado en el Limnology and Oceanography un paper sobre eso muy interesante del efecto de la nube de polvo en el tricodesmium y sobre todo en los unicelulares, ¿no? Que es donde realmente peta aquello. Pero evidentemente se pueden producir algunos casos de estos, ¿no? Pero en los experimentos que hay, que ya, no sé, se han hecho en el mundo 12, 15 experimentos, pues no se ha visto esto, ¿no? Mira, hay un experimento natural que es el de las Aleutianas, un volcán de las Aleutianas que hace unos años pues fue una erupción tremenda, lanzó a la atmósfera millones de toneladas de cenizas y de hierro y creó una fertilización en el Pacífico asombrosa, ¿no? Y no sé, lo único que se sabe
o que se sospecha, porque es que aumentaron a los 2 años siguientes, a los 2 años siguientes aumentó el número de salmones, ¿no? Es lo único que se sabe de eso, ¿no? Y cuando se fue a los registros de salmones que entraban en los ríos y se miró la otra erupción que hubo en los años 50, pues también se vio que a los 2 años entraron un montón de salmones por los ríos para adentro. O sea, realmente yo creo que hay que estudiarlo. Yo no creo que tengamos que fertilizar el océano, ni poner cenizas en la atmósfera, ni nada de esto, ¿no? Pero sí hacer pequeños experimentos en mesocosmos que sí que podrían darnos mucha información, y además que simplemente nos ayudarían a conocer la bomba biológica, ¿no? Porque el problema que tenemos en la oceanografía es que no, o sea, tenemos laboratorio, campo, pero no tenemos los mesocosmos, ¿no? Y los mesocosmos son los lagos, pero claro, los lagos tienen su propia historia, ¿no? En fin, es una idea ahí, ¿no? Yo lo que no creo es que haya que fertilizar el océano masivamente. Eso hoy en día no sabemos nada como para hacer eso. Pero sí hacer los experimentos. Hacer los experimentos, yo creo que los ecologistas ahí se equivocan, y yo creo que podría dar una cantidad de y de hecho ha dado una cantidad de información enorme, ¿no?, sobre el funcionamiento de la bomba biológica, ¿no? Pero claro, bueno, pues en el hierro tuvimos una oportunidad con hidrógeno, nitrato. Sí. Faltaba una... Pasa que el hierro, cuando la erupción del hierro, aparte de echar todo ese hierro, pues también contaminó, no, mató, o sea, lo que tú decías, ¿no? Aquello era sotal, ¿no? Era como si echara sotal en el agua, ¿no? Lo que hizo fue matarlo todo, ¿no? Entonces, claro, ya no podía haber ni fertilización ni nada. A lo mejor se pudo dar a los pocos meses, pero eso no lo vimos, por lo menos no lo vimos en el satélite, ¿no? No lo vimos. Hubo un día que apareció una nube y justo el bloom debajo, y sí. típico, cuando aparece el bloom lo estás esperando durante 9 meses, se te meten 4 días de nube y no dejas absolutamente nada. Sí, Murphy, ¿no? Pero bueno, ojalá hubiese sido en tierra la erupción del hierro. O sea, primero para el turismo, ¿no?, del hierro. Bueno, cuando La Palma fue, mira que entró gente cuando el Teneguía, aquello fue una cantidad de turismo que entró en La Palma tremendo, ¿no? Porque ver un volcán no viene gente de todo el mundo, ¿no? Y fue un volcán de nada, ¿no? O sea que, pero si hubiese sido en tierra hubiese fertilizado seguro, porque todos los elementos tóxicos se hubiesen quedado en la atmósfera y no en el mar, ¿no? Hubiese sido un experimento maravilloso, ¿no? Bueno, Santiago, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por venir.